Llegamos a otro video importante que trata sobre las comunicaciones efectivas y cómo ese tipo de comunicación, que se llama comunicación asertiva, disminuye la probabilidad de que ocurra un accidente. También vamos a ver el concepto de lo que es el feedback de una comunicación. Bueno, ahí tenemos dos definiciones. La comunicación es una conducta. Es una conducta que lleva a dos personas o más a querer interactuar entre sí, y esa interacción se lleva a cambio mediante el intercambio de mensajes que tienen cierto contenido. O sea que la comunicación está formada por mensajes. Mensajes que van, mensajes que vienen, y ahí está la interacción entre las dos o más personas. Bueno, con respecto a los mensajes no siempre son verbales o escritos. Hay una tercera forma de mensaje que es a través del lenguaje corporal, el body language. Entonces, a través de ese tipo de mensaje se pueden enviar diversos tipos de mensajes aún sin decir una sola palabra. Por ejemplo, el silencio ante una pregunta, el silencio es un mensaje. Lo mismo que ante una pregunta, una determinada pregunta, un gesto, una expresión facial, un ademán con las manos, todo eso puede transmitir un mensaje que, por supuesto, es subjetivo, depende de quien lo interprete, ¿sí? Yo puedo interpretar el silencio de una manera, puedo interpretarlo como que es un sí a mi respuesta, puedo interpretarlo como que es un no a mi respuesta, o puedo interpretarlo no es el mejor momento para hacer esta pregunta, vengo más tarde. Bueno, y después yo puedo interpretar los gestos faciales como un sí, mientras que otra persona puede interpretar ese mismo gesto como un no. O la tercera opción, mejor vengo más tarde porque parece que mi jefe no tiene tiempo ahora de atenderme. Bien, vamos a poner en práctica algunos ejemplos. Vamos a salir momentáneamente del ámbito marítimo, aunque podría ser también del ámbito marítimo, pero bueno, acá se menciona un edificio. Entonces vamos a suponer que en una empresa periódicamente hay que hacer los ejercicios de abandono del edificio a causa de una alarma de incendio. Entonces, bueno, como yo soy el encargado o usted es el encargado de llevar a cabo esos ejercicios, usted se acerca a su responsable de área, la jefa, y a través de un lenguaje verbal usted le dice claramente: permiso jefa, ¿podemos hacer ahora el ejercicio de incendio y abandono del edificio? Bien, este fue el lenguaje verbal, fue la pregunta. ¿Qué pasa si la respuesta no es verbal, sino que es gestual? Y vamos a ver varios gestos. De estos 4 gestos, ¿sí?, no hay respuesta verbal. ¿Cuál gesto cree usted que se trata de un sí? Dale, vamos a hacerlo. Ok. El 1, el 2, el 3 o el 4. Bueno, creo que todos ya llegaron a la conclusión de que el gesto que más podría significar un sí es el número 3, mientras que los otros, el 1, el 2 y el 4, parecen ser gestos de fastidio y que podrían ser interpretados como un no, en este momento no, o bueno, la jefa tiene otra cosa que hacer, mejor vengo más tarde, vengo dentro de una hora y le hago la misma pregunta. Son dos maneras de interpretarlo. Entonces, bueno,
hubo un mensaje verbal de mi parte y hubo una respuesta con un mensaje corporal de la otra parte. Y a pesar de que no se usó ninguna palabra, yo puedo sacar conclusiones. Puedo intuir si me está diciendo un sí o un no, o volver más tarde. No es la manera más segura de quedarse con la duda. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Lo ideal es que haya una concordancia entre... Lo ideal es que exista una respuesta verbal y que esa respuesta verbal coincida con el lenguaje corporal. Porque cuando hay un conflicto entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, bueno, después vamos a hablar sobre ese tema. Así que de momento hubo como respuesta solamente un lenguaje corporal, no hubo respuesta verbal. Ahora vamos a ver el caso en que hay respuestas de las dos clases y al mismo tiempo. Hay una respuesta verbal y corporal al mismo tiempo. Vamos a suponer que estamos en un barco, ¿sí? Volvemos al ámbito marítimo y nos acercamos al jefe de cubierta. Ustedes son el tercer oficial y bueno, le preguntan a su primer oficial: permiso jefe, ¿podemos hacer el zafarrancho incendio ahora? Entonces miren la actitud, el lenguaje corporal del primer oficial y miren la respuesta que da. Dale, ya era tiempo. O poniendo énfasis como que no le produjo desagrado esa pregunta. O sea, responde con entusiasmo: dale, bárbaro, ya era tiempo, dale. Entonces, acá tenemos dos clases de respuestas. Podemos ver el lenguaje corporal. Tiene una expresión que no parece de disgusto, está sonriente. Parece que lo pensó antes de darle una respuesta y esa respuesta fue amigable, con un tono agradable, sin gritar. Y desde todo punto de vista esto parece indicar que no hay conflicto entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Entonces, esto definitivamente tiene que ser interpretado como un sí a la pregunta que nosotros le hicimos. ¿Podemos hacer ahora el zafarrancho incendio? Sí, claro que sí. Ya era tiempo, dale. Entonces acá no hay duda de lo que se tiene que hacer. Pero ¿qué pasa si el lenguaje corporal ante la misma pregunta es esta? Miren la expresión de disgusto que tiene, se le ha borrado la sonrisa, entraron las manos a hacer ademanes y el tono de voz es alto, cargado de estrés, como diciendo: ¿qué? ¿Qué? ¿Pero estás loco? Justo ahora tiene que ser. Bueno, está bien, hacelo, dale, 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 total no hay nada importante que hacer, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un conflicto, porque verbalmente me está diciendo: está bien, hacelo y dale, igual que el caso anterior. Pero ahora viene acompañado por un lenguaje corporal que parece que no está muy de acuerdo en hacerlo. El lenguaje corporal de disgusto, con ademanes, podías ir acompañado por un golpe a una puerta, a un mamparo, pegar una patada a algún objeto que está en el suelo. O sea, todo eso forma parte del lenguaje corporal y está dando una idea de que no es una buena idea hacer lo que yo le propuse, que es hacer justo ahora un zafarrancho de incendio. Entonces, acá hay un conflicto, claramente. Por lenguaje verbal me está dando el permiso de hacerlo. Pero el lenguaje corporal, los ademanes, los gritos, los golpes a los mamparos, me dan una idea de que no está muy de acuerdo en hacerlo ahora. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Usted iría a organizar el zafarrancho o no lo haría? ¿Lo dejaría para más tarde o para otro día? Bueno, hay una respuesta que las neurociencias dan en este caso,
y que es cuando los lenguajes no coinciden, como en este caso, la gente tiende a obedecer inconscientemente el lenguaje corporal. O sea que este tercer oficial, a pesar de haber recibido verbalmente la respuesta de hacerlo, termina dejándolo para más tarde o para otro día. Bien, esto que acá parece ser algo negativo porque se deja de hacer un zafarrancho, en algunos casos, cuando hay conflicto entre el lenguaje verbal y el corporal, esto que dice acá, cuando los lenguajes no coinciden, se tiende a obedecer el lenguaje corporal, resulta beneficioso. Entonces vamos a ver cuál es ese ejemplo. Un ejemplo que ya vimos en un video anterior, el capitán que quiere caer a la banda de estribor, se equivoca mentalmente y le sale la palabra babor. Entonces fíjense, el lenguaje corporal, el capitán está señalando con su mano la banda de estribor, está señalando la banda derecha del barco, ¿sí? Vamos a suponer que estamos viendo hacia proa, entonces el capitán está señalando la banda derecha del barco, pero dice todo babor. Y miren lo que hace el timonel, instintivamente mueve la rueda del timón en esa dirección. Porque se cumple esto, cuando hay un conflicto entre los lenguajes verbal y corporal, se tiende a obedecer al lenguaje corporal. Y las neurociencias han encontrado que si el capitán se va a equivocar en algo, se va a equivocar en la palabra, pero no en el brazo y en la dirección en la que señalar. Vuelvo a repetir, si el capitán se va a equivocar en algo, se va a equivocar en la palabra que pronuncia, pero no en el brazo que ha de levantar ni en la dirección en la que hay que apuntar. Bueno, y por este motivo, cuando hay que dar órdenes al timonel, hay que usar también el lenguaje corporal. Es obligatorio hacerlo para evitar entrar en un problema como este. Si el capitán no hubiera levantado el brazo y el timonel, bueno, lo único que tiene es el lenguaje verbal. Me dijeron todo a babor, entonces caigo a babor. Y ahí, como vimos en el ejemplo de unos videos anteriores, se había puesto el buque en condición de riesgo. Así que bueno, hemos visto de los dos un aspecto negativo de que los lenguajes no coincidan, me deja con la duda, lo hago, no lo hago. Bueno, es muy personal, ustedes piensen qué harían en este caso. Y este que es un aspecto totalmente positivo, donde justamente la tendencia a obedecer el lenguaje corporal hace que se evite un incidente o peor aún un accidente. Vamos a ver ahora vamos a hablar ahora del concepto de lo que es el feedback o retroalimentación. Vamos a imaginar esta situación. Este barco que vemos está en maniobra de fondeo, se está aproximando al punto en que ha de fondear el ancla, y la intención del capitán es fondear con el ancla de estribor. Entonces le comunica a proa a través de ondas de VHF, atento proa al ancla de estribor, y el puente le dice recibido, proa le dice recibido puente. Bueno, ¿recibido qué? El capitán le queda la duda de qué es lo que recibió, porque de la proa le dicen recibido OK, pero ¿qué recibió? Bueno, ya entramos en un error. Sigamos, ya que este es un ejemplo de comunicaciones en las que no hay feedback. Después voy a explicar bien lo que es el feedback, pero veamos cómo termina este ejemplo. Entonces la proa le dice recibido puente. Entonces el oficial de proa se equivoca y le dice
al personal, al contramaestre y a los marineros, preparen el ancla de babor, cuando en realidad el capitán ordenó claramente, preparar el ancla de estribor. Pero el oficial se equivoca. Dice a la gente preparen el ancla de babor y la gente se pone a preparar el ancla de babor para el fondeo. La desenclocha del cabrestante, le deja el freno bien puesto y lista para fondear. Bien, el buque se continúa aproximando al lugar de fondeo a baja velocidad. Bueno, ustedes saben ya bien que se fondea con velocidad nula sobre el fondo. Bueno, el capitán da máquina atrás para terminar de suprimir la arrancada. Bueno, pasa un tiempo y entonces cuando el buque está en posición de fondeo, el capitán ya le dice atento proa, y el oficial de proa le contesta como que recibido, atento proa. Pero atento a qué, no queda claro. Atento a qué. Bien, tiene un mal pronóstico esto que está pasando. Bueno, vamos a ver lo que está pasando, porque el oficial mandó preparar el ancla de babor. Ese es lo que me permite afirmar que es un mal pronóstico acá. Bien, entonces pasa un tiempo muy pequeño, porque ya le dio la orden de atención y dice fondo proa, y el oficial que está en la proa le confirma que ha recibido la orden y la repite, fondo proa. Entonces se da vuelta y le dice a la gente fondo babor, fondo el ancla de babor, y esto termina, listo puente, fondeada el ancla de babor, y ahí está el barco fondeada con su ancla de babor, con lo cual el capitán no entiende nada. Se va a producir un diálogo en donde, bueno, se van a dar cuenta que el ancla a fondear era el ancla de estribor, y el oficial de proa no entiende por qué, cómo cayó en ese error. Bueno, cayó en ese error justamente porque no hubo feedback en las comunicaciones. ¿Sí? Todavía no estoy dando lo que es el feedback, pero vamos entrando de a poco para ver ahora un ejemplo donde hay comunicaciones con feedback, y vamos a ver la gran diferencia. Y al final voy a dar la definición de lo que es el feedback. Bueno, en este caso, bueno, el título dice comunicaciones con feedback. Miren cómo cambia la situación. En el capitán no cambia la orden inicial, dice atento proa al ancla de estribor. Entonces proa, en vez de decir solamente recibido, dice recibido puente, atento al ancla de babor. Es el mismo caso anterior, el oficial se equivocó. Pero en este caso le está devolviendo una comunicación al puente. El capitán, que pretende ordenar el fondeo del ancla de estribor, recibe de su oficial de proa que ha comprendido que el ancla a fondear es la de babor. Entonces inmediatamente sale de la situación riesgosa y le dice negativo proa, ancla de estribor, 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 como para que quede muy claro cuál es el ancla que hay que fondear. Entonces el oficial de proa, bueno, le repitieron 3 veces la palabra estribor, o 2 veces, dice, ok, recibido puente, disculpe. Entonces atento al ancla de estribor, estribor, señor. Bien, entonces el puente le dice, correcto proa, ancla de estribor. Se la vuelve a repetir nuevamente para que no quede dudas. Y el oficial de proa le vuelve a reconfirmar, recibido proa, queda atento al ancla de estribor. Entonces ya al capitán no le queda ninguna duda que el oficial está preparando la maniobra en forma correcta. ¿Y qué es eso? Bueno, le va a decir a la gente que está en la cubierta, el personal, el contramaestre y el personal de marinería, preparando ancla de estribor. Y bueno, van a hacer lo mismo que antes, pero con el ancla de estribor.
desenclocharla del guinche y dejarla bien frenada para el fondeo. Bien, este ejemplo está teniendo un buen pronóstico porque se está cumpliendo lo que el capitán quiere. Entonces, bueno, mientras el barco pierde arrancada y están por llegar al punto del fondeo, pasa un tiempo y, bueno, cuando es momento de fondear, el capitán dice: atento proa al ancla de estribor. Acuérdense que en el ejemplo anterior había dicho solamente atento proa, pero ahora dice atento proa al ancla de estribor. Y proa responde: recibido puente, atento la proa al ancla de estribor. ¿Ven como estribor, 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 estribor? Bien. Atento proa al ancla de estribor, y entonces el capitán ordena, no ordena fondo proa como en el caso anterior, dice fondo estribor. Y el oficial de proa responde fondo estribor. Es decir, que a cada paso que se da queda clarísimo que el ancla que hay que fondear es el ancla de estribor. El oficial de guardia ordena fondo estribor, entonces, bueno, el contramaestre, que es el responsable de la gente que tiene en proa, suelta el freno y se fondea con éxito el ancla de estribor. Entonces el oficial le dice fondeada, ancla de estribor, y bueno, después se continuará con la maniobra correcta de fondeo para que haga cabeza, bueno, que el buque se vaya atrás por la corriente, que tese, largar más grillente. Pero bueno, no es el objetivo de este curso. Fíjense que entre los dos ejemplos, entre las comunicaciones sin feedback y este ejemplo de las comunicaciones con feedback, hay una gran diferencia. Y bueno, ¿qué es el feedback? El feedback es que la persona que recibe una orden la repita en voz alta para que la escuche la persona que ha dado la orden. Es decir, vuelvo a repetir, el feedback consiste en que hay una persona que da órdenes y otra que las recibe. El feedback consiste en que la persona que recibe la orden la repite en voz alta para que la persona que dio la orden la escuche y con ello confirmar si ha entendido correctamente lo que hay que hacer. En el caso que no lo hubiera entendido correctamente, la persona que da las órdenes se da cuenta enseguida. Pero yo le dije que fondeara estribor, ¿por qué me dice babor? Entonces corrige, hay oportunidad de corregirlo. Bueno, y en todo momento que el capitán dio órdenes, atento proa al ancla de estribor, el oficial de proa ha repetido exactamente lo mismo que ha escuchado. Recibido puente, proa queda atento al ancla de estribor. Es decir, repite exactamente lo mismo que ha dicho el puente. Esto es el feedback, el tema de confirmar la orden que se ha recibido en voz alta, de manera que la persona que da la orden la escuche y confirme que el mensaje ha llegado correctamente. En el caso anterior, donde el capitán esperaba tener fondeada su ancla de estribor, miren con lo que se encuentra el capitán. Tiene fondeada un ancla. Hay que salir de este problema, cuando en realidad era más fácil evitarlo, ¿sí? Vuelvo a repetir, es mucho más fácil evitar el problema que tratar de salir de él. O sea, el buque va a tener que levantar ahora el ancla de babor y probablemente el buque derive y abandone el lugar en que tenía pensado fondear, y el buque tenga que abortar la maniobra, dar una vuelta completa y una hora después volver al mismo lugar, porque estas son maniobras lentas.
Es decir, que ha cambiado el plan mental del capitán. El capitán que venía con su plan mental, todo perfecto, de fondear el ancla de estribor, que con mucho esfuerzo logró ubicar el buque en el lugar correcto para fondear, y ahora le cambian el plan mental porque el oficial de proa confundió y en vez de fondear el ancla de estribor ha fondeado el ancla de babor. Bueno, ¿por qué el capitán puede ordenar fondear el ancla de estribor cuando en realidad la mayoría de los buques de estrógiros fondean con ancla de babor? Y ese es el motivo por el cual el oficial de proa confundió las anclas, porque en todos los viajes que hizo siempre se fondeó el ancla de babor, y esto porque el buque de estrógiro, al dar atrás, la proa cae a la banda de estribor, haciendo que el ancla tese, la cadena del ancla tese. Pero en este caso se dio la circunstancia de que el buque tenía que fondear su ancla de estribor. ¿Por qué? Porque tenía que venir otro buque a amadrinarse por la banda de babor del buque. Entonces era probable que la cadena le molestara. Entonces el capitán dice, bueno, le dice al otro buque, bueno, puede acercarse a mí para barloarse y amarrarse a mí. Yo le voy a fondear mi ancla de estribor en lugar de ancla de babor. Bien, este problema se pudo haber suscitado también porque el capitán no compartió el plan mental con su oficial de proa. Es decir, explicarle que su plan es fondear el ancla de estribor porque sobre la banda de babor del buque propio va a venir otro buque a quedar amarrado. Entonces, una manera de haber evitado este incidente, porque no causó daños, era haber compartido el plan mental, era el tema de haber usado feedback en las comunicaciones, el tema de tener la conciencia situacional en un adecuado nivel. Pero también hay otras defensas que se pueden poner en práctica, que son las comunicaciones asertivas. Acá hubo un error de comunicaciones. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. El término asertividad proviene del idioma latín y más precisamente del término assertus, que quiere significar o viene a significar la afirmación de que algo es cierto. Por lo tanto, una persona asertiva es una persona que afirma certezas, que afirma cosas que son ciertas. Para que la comunicación sea efectiva, es decir, que yo quiero que el otro haga lo que yo le ordeno, esa comunicación tiene que realizarse a la persona adecuada, de un modo adecuado y en el momento que es adecuado. ¿Por qué? Porque si yo pretendo fondear el ancla de estribor, y no le voy a decir un marinero, el capitán no le va a decir un marinero, dentro de media hora vamos a fondear el ancla de estribor. No, se lo tiene que decir a la persona adecuada, que es su oficial de guardia de proa. Se lo tiene que decir de un modo adecuado, es decir, de un modo educado, respetuoso, firme, sin lugar a dudas, sin ambigüedades, y en el momento adecuado, lo mismo que antes. Si mañana vamos a fondear en Bahía Laura y hoy no es el mejor momento para explicarle a mi oficial de proa, mira, mañana vamos a fondear el ancla de estribor, no es el momento más adecuado hacerlo 24 horas antes, sino cuando uno ya está en el sitio de operaciones. Entonces, una comunicación asertiva reúne estas tres condiciones. Debe realizarse a la persona adecuada, en este caso el oficial de guardia,
de un modo adecuado, es decir, de un modo comprensible y que no ofrezca ambigüedades, y en el momento más adecuado. Caso contrario, será difícil que llegue el mensaje, o existe una gran probabilidad de que el mensaje llegue en forma incorrecta. Bien, la asertividad es entonces, como dice acá, un estilo de comunicación que se ubica entre otros dos estilos de comunicación: la comunicación sumisa y la comunicación agresiva. Y esto tiene mucho que ver con el punto anterior, el párrafo que dice de un modo adecuado, de un modo adecuado, es decir, de un modo asertivo, no de un modo sumiso y no de un modo agresivo, sino de un modo asertivo. Bien, la persona que es asertiva no se somete al pensamiento de otros, tiene sus propios pensamientos. Y tampoco agrede ni grita para imponer sus pensamientos. Volvamos al punto 1, 2, 3. De un modo adecuado. Si yo transmito la orden a los gritos y golpeando la mesa o un mamparo, es probable que esa persona no le llegue la comunicación, que se bloquee con la reacción de la persona que le está dando la orden. Entonces, la comunicación es muy probable que no llegue o que llegue equivocada. Bien, vamos a ver cuáles son esos tres estilos. La sumisión, por ejemplo, que la hemos mencionado. La sumisión está presente en personas que temen dar sus propias opiniones, pero a la vez considera que las opiniones de los demás están en un nivel superior al suyo, es decir, saben más que yo, ellos tienen más razón que yo. Entonces las personas sumisas ceden, se someten y no hacen valer sus ideas o convencimientos porque temen el rechazo de los demás. Obedecen ciegamente, a pesar de que internamente piensan, me parece que se está equivocando. Pero bueno, temen opinar, ¿ven? Se guarda su opinión y obedece sumisamente. La agresividad. La agresividad se caracteriza, bueno, justamente porque es lo opuesto a lo anterior. El individuo, en vez de infravalorarse, se sobrevalora a sí mismo, haciendo valer a la fuerza sus convicciones mediante gritos, amenazas, golpes en alguna mesa, algún mamparo, y no tiene ningún reparo en demostrar que las ideas de los demás no le importan en lo más mínimo, las ignora y las termina despreciando, lo cual genera una conducta en el otro de, bueno, si se trata del capitán, bueno, hay mucha bibliografía que da el siguiente ejemplo. Bueno, si el capitán es así y se equivoca en una orden, bueno, el día que se equivoca me voy a quedar callado la boca, así lo echan de la empresa. ¿Ven a lo que conduce el estado de comunicación agresiva? Puede conducir a un accidente. En cambio, el estilo asertivo es un estilo que acá lo da como más aplomado, ¿sí? Ni sumiso ni agresivo, un estilo aplomado que permite las opiniones ajenas, que respeta las opiniones ajenas, pero que expresa lo que realmente va a hacer, en forma clara, práctica, pacífica, respetuosa y honesta. Es decir, podría el oficial de proa decirle, capitán, dijo estribor, pero si siempre fondeamos babor. Entonces el capitán, en una forma clara, respetuosa, honesta,
pacífica, le puede comentar: sí, pero vamos a fondear esta vez el ancla de estribor porque va a venir un buque a amarrarse a nosotros por banda de babor y necesito que toda la banda de babor quede clara. Ese es un estilo asertivo. Escucho las opiniones de los demás, no respondo con agresividad y transmito la orden en forma clara. Si es necesario la retransmito, pero tiene que ser en el estilo asertivo. Forma clara, pacífica, directa, respetuosa, honesta, y dársele a la persona adecuada y en el momento adecuado y de la manera adecuada, que es esta, el estilo asertivo. Bien, puse este gráfico para representar, al igual que lo venimos haciendo con el modelo de Rison. Con el modelo de Rison se puede equiparar a un queso suizo o a una cadena de errores. La cadena de errores a su vez se puede representar como unas fichitas de dominó, donde una hace caer a la otra. Bueno, este es el gráfico que permite representar y entender claramente qué es la asertividad. Es dar en el blanco. Y para dar en el blanco tiene que estar ahí, y la persona que tiene el arco y la flecha, bueno, tiene que tener en ese momento, justo en ese momento, se tiene que dar las dos condiciones. Tiene que estar la chica, tiene que estar el arco, tiene que estar la flecha y tiene que estar el blanco. Si no, es imposible, va a ser imposible que acierte en el blanco si no tiene el arco, no tiene la flecha, o peor aún si no existe el blanco. Así que bueno, este me pareció una buena imagen que representa el concepto de asertividad. Bueno, como siempre, al pie del video el link para descargar el apunte.